este gráfico, ¿sí? En donde va trazando las líneas, tomando en consideración edad y porcentaje total de crecimiento una vez que ya el ser humano se encuentra fuera del útero. Relacionando, sí, la expresión de revolución de crecimiento, más específicamente somático general, el del sistema reproductor, ¿sí? O genital vendría a ser, lo neurológico y linfoide, ¿sí? Muy extraña la decisión de los linfoides, ya que muchos artículos que justamente analizan el cómo Scammon desarrolla esto, que básicamente se trataría, o al menos hace casi 100 años atrás, era un poco un marcador sobre el estado del sistema inmune, o cuán competente es el sistema inmune de una persona, ¿sí? Pero bueno, es probablemente una señal de maduración que se le llevaba mucho el apunte en ese momento, ¿sí? Probablemente miraban mucho las amígdalas y probablemente medían o al menos llegaban a una conclusión, o palpaban el vaso y llegaban a una conclusión, ¿sí? Entonces esto es un poco lo que probablemente desentone lo que vemos en este gráfico, y lo que curiosamente es lo único que supera el crecimiento postnatal en más de un 100% a lo largo de los primeros 20 años de vida. Así que lo que nos toca en este momento, o al menos creo que yo voy a estar haciendo mayormente, pero obviamente la idea es que también si quieren participar, pero ¿qué fundamento fisiológico? ¿Sí? Si podemos subirnos a una máquina del tiempo en 1927 y explicarle a Scammon, no solamente felicitarlo porque ha hecho un muy buen trabajo. Scammon en este trabajo lo que ha hecho básicamente fue tomar a uno de sus hijos como conejillo de indias. A través de 20 años del crecimiento de su propio hijo ha estado básicamente midiendo no invasivamente todo lo que pudo medir. Así que la verdad que incluso hasta el día de hoy uno ve este gráfico y sí tiene completamente sentido, sobre todo siendo pediatra. Es absolutamente brillante lo que ha propuesto y ha planteado en este gráfico, ¿sí? Primero quiero hablar del gráfico en sí, porque está bueno volver a lo que son conceptos gráficos, conceptos básicos de descripción de un gráfico, sobre todo cuando tenemos dos variables las cuales estamos relacionando, y justamente si obtenemos una curva, cómo son las características de esta curva. Fijemos en lo que se denomina esta línea discontinua, en lo que se ha denominado el crecimiento neural, ¿sí? Básicamente habla de tejido nervioso, esto si se quiere, y traten de establecer cómo en 1927 o en 1930 alguien podía llegar a decir qué es lo que está creciendo del sistema nervioso. ¿A qué creen que se describe específicamente cuando pudo haber hablado en la década de 1930 Scammon sobre el crecimiento neural? ¿Qué es lo que probablemente estaba viendo acá? Al perímetro cefálico. Claro, muy bien. ¿Por qué el perímetro cefálico? Por el crecimiento del cerebro y todo lo que conlleva el sistema nervioso. Exactamente. Es el crecimiento en sí encefálico, ¿sí? Bien, también lo han escrito en el chat, perímetro cefálico, exactamente. Es justamente una medida de cómo uno podía establecer en ese momento. ¿Por qué digo en ese momento? Como si alguien dijera, bueno, pero hoy en día no medimos en la consulta pediátrica el perímetro cefálico. Sí, claro que lo hacemos. No particularmente yo, pero, pero sí, claro que se hace. Así que hoy en día tampoco es, luego de 100 años de conocimiento y estudio médico, no es algo que sí o sí va a correlacionar directamente con el desarrollo neurológico, pero es el concepto que se manejaba en esa época y estaba más que bien. Así que básicamente lo que Scammon hacía acá era tomar una cinta métrica y medirle
el perímetro cefálico a su hijo durante todas estas distintas etapas de su edad. Entonces, ¿qué es lo que notan? Tomen la curva independientemente y si quieren voy a hacer... Bien, vamos a hacer un zoom para que, si bien se pierde si bien se pixela más, si bien se pierde la calidad de imagen, creo que básicamente se va a lograr ver lo que al menos quiero ver. Tomen desde el nacimiento hasta los 2 años. ¿Y qué característica tiene la curva de crecimiento neural en este paciente, en este chico, en este sujeto? ¿Permanece constante? ¿Permanece realmente constante? Si permaneciera constante, si permaneciera constante, tendría que ser así, ¿sí? Porque comienza del 0, entonces estamos hablando de porcentaje de crecimiento, ¿no? Fíjense estos son 20%, entonces si nació acá el hijo de Scammon, entonces la constancia sería que su cabeza nunca hubiese crecido. Pobre niño. Así que no es constante. Lineal. Si hubiese sido lineal, si hubiese sido lineal, tendríamos una curva como esta, ¿sí? Lineal significa que voy a tener datos directamente proporcional, ¿sí? Para cada una de las fases. Entonces siempre el 2% va a coincidir con el 20%, a los 2 años coincide con el 20%, a los 4 años con el 40%, a los 6 con el 60% y así. Bien, entonces la respuesta sería exponencial, ¿sí? Tiene la forma de una hipérbola, muy bien. Es una respuesta muy trigonométrica para mí. Para mi gusto, pero sí, es una hipérbole. Y sí es justamente un típico ejemplo de crecimiento exponencial. Piensen en las curvas que siempre han dado durante estos últimos 2 años sobre cómo es el aumento del número de casos diarios para cada país o cada región de infectados por coronavirus. Y cuando nosotros justamente leíamos que, bueno, ya está, se volvió exponencial, ¿sí? Básicamente habla sobre una curva de crecimiento muy rápida, ¿sí? Miren el ascenso rápido que tiene en el poco periodo del tiempo y lo vamos a comparar con las otras 2 curvas, ¿sí? Pero justamente esto es un ejemplo de crecimiento exponencial. ¿Sí? Crece rápidamente hasta los 6 años y después se vuelve constante. Sí, exactamente. Pero fíjese cómo a este punto, a los 2 años, y con un poquito de trazo fino, recuerden que esto es solo sobre un paciente, ¿sí? Lo que se hace hoy en día es que se toman las curvas de desarrollo y crecimiento que habitualmente Argentina adopta, los de la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos las curvas que ha ploteado la Sociedad Argentina de Pediatría. Esas curvas no están basadas en una sola persona, están basadas en miles de chicos, ¿sí? Millones para la OMS, miles para los gráficos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, si combinásemos justamente una gran cantidad de sujetos, es un poco el mismo perfil, pero el crecimiento exponencial vemos que dura más hasta los 2 años y luego ahí hay una ralentización o como dice Mónica en el chat, que después ya es sí una constante. Y ahí sí justamente el crecimiento es constante, ¿sí? No tenemos cabezas enormes pasado justamente esta edad y si lo tuviésemos no va a ser el cerebro, créanme. Así que esto es justamente una clásico curva de crecimiento exponencial. Y esto habla justamente sobre el gran nivel de desarrollo que hay, ¿sí? Sobre este específico punto, ya que también se condice, quería decir, con el rápido desarrollo, y acá sí uso el concepto de desarrollo más que crecimiento, sobre cómo se condice con el desarrollo neurológico de un infante, es decir, alguien que nace y va creciendo hacia el año y medio de vida, sobre todo durante los primeros 12 meses, ¿sí?
un bebé recién nacido que apenas abre los ojos y el único sonido que emite es un estornudo, y cuando llega a los 12 meses, muchos de ellos están ya dando primeros pasos y pueden decir al menos entre 5 y 10 palabras. No muy inteligibles, pero sí, claro que sí. Entonces esto es un claro ejemplo sobre cómo el crecimiento neurológico es exponencial, más específicamente también referido al área del desarrollo. Si vamos al crecimiento general, ¿sí? Los humanos no tenemos un crecimiento exponencial, ¿sí? Seríamos gigantes. Martín, ahí colocamos también observado que es un máximo entre los 14 y 15 años. Sí, bueno, desarrollo neuronal. Recuerden que esto es, chicos, recuerden que es un gráfico muy desactualizado y hecho en una sola persona, ¿sí? Así que, nuevamente, esto es un gráfico puesto en modo de introducción para hablar un poquito sobre el tema. Pero prácticamente el desarrollo neurológico, ¿sí? Se tiene que subdividir en distintas fases. Es mucho más complejo que este gráfico, pero un poco nos pone en órbita sobre los temas que vamos a desarrollar. Nuevamente volviendo a la curva de lo que es el desarrollo general, ¿sí? Y acá muy prácticamente Scammon fue retratando cómo iba creciendo y muy probablemente qué parámetros pudo haber tomado como general Scammon acá para su hijo. El crecimiento longitudinal del niño y de lo que es la masa ósea, en general el tamaño Claro, exactamente, lo debe haber pesado y lo debe haber medido, ¿sí? Cuando alcanzaba ciertos años, ¿sí? Y también se condice un poco sobre cómo son las características del crecimiento, nuevamente haciendo referencia a lo que nosotros llamamos hoy en día como el crecimiento somático, ¿sí? Entonces, ¿qué observan en esta curva? ¿Cómo vendría a ser el crecimiento somático en el sujeto de Scammon, que también, dicho sea de paso, es bastante similar a lo que realmente ocurre? También esta curva confiere un nombre. Es sigmoidea, profe, pero no sé si... Exactamente, es una curva sigmoidea, muy bien, o sigmoidea. Nunca entendí bien cómo se acentúa. Puede ser que esté aceptado dicho de las dos maneras. Bien, ¿y qué características tiene a lo que específicamente representa en este contexto esta curva sigmoidea? Va a referirse a que tiene inicialmente un crecimiento de carácter exponencial, es decir, que en pocos años va a haber gran parte del desarrollo. Bien. Y lo que es en el tiempo medio, donde se estuvo recabando los datos, no hubo mucho cambio. Pero después vuelve a retomar un cambio abrupto de crecimiento o no, pero rápido. Bien. Y que coincida a qué edad más o menos. Recuerden que este es un varón. Con la pubertad, o sea, cuando empiezan... Exactamente. ¿A partir de qué edad comienza a verse reflejado nuevamente un crecimiento prácticamente exponencial, si podríamos decir, en lo que es el crecimiento general? 12 años, por ahí. 12, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, no tengo una reglita. Lo estoy haciendo con mi mano, que claro, no se ve, pero sí. A partir de los 12, Scammon debe haber estado muy contento viendo cómo crecía justamente su hijo. Pero sí, tenemos dos fases en una misma curva, eso es clásico de la sigmoidea, donde podemos ver las dos fases de crecimiento exponencial que incluso hasta el día de hoy consideramos como el crecimiento somático normal de todo ser humano, ¿sí? Como justamente tiene los dos periodos más importantes de desarrollo y crecimiento rápido, más específicamente crecimiento somático rápido, lo vamos a observar en los primeros 12 meses de vida y con el brote puberal, ¿sí? Que es menos preciso en cuanto a tiempo, hay mucha variabilidad
intraespecie, ¿sí? No todo ser humano va a tener un brote puberal similar, pero está bastante claro que se está hablando de un periodo que por lo menos dura 2 años, ¿sí? Así que también, nuevamente, vemos la correlación, ¿sí?, de lo que es el concepto de crecimiento somático en estos 2 periodos relacionados a, ¿sí?, lo que es un gran establecimiento sobre los picos de hormona de crecimiento, actuando no solamente esta hormona, sino que también otro tipo de hormonas, ahora las vamos a ver, y justamente la influencia que tiene con los factores de crecimiento regulados desde ya por las hormonas sexuales en el inicio de la etapa de la pubertad, ¿sí? Y fíjense qué gran coincidencia, ¿sí?, tiene justamente con la línea discontinua con puntos intermedios, que vendría a ser justamente el desarrollo de los genitales externos, ¿sí? Entonces, obedece al cambio de crecimiento durante la primera etapa, donde todo prácticamente tiene un crecimiento importante, y vemos justamente cómo esto sí es una constante hasta justamente la edad puberal, y vemos justamente cómo se modifican en cuanto a su crecimiento y el desarrollo los genitales externos, ¿sí? Prácticamente esto es lo más importante que tenemos que analizar, ¿sí?, este gráfico, ¿sí? Lo que es tejido linfoideo, era probablemente parte de palpación de vaso, se chequeaba cómo van las amígdalas y después veía cómo normalmente esto retrograda, ¿sí? Y esto prácticamente va con la fisiología inmunológica y de madurez inmune, ¿sí? Como justamente los centros de maduración linfoideos, tales como son las amígdalas, las adenoides. No creo que le hayas llegado a ver las adenoides, espero que no. O el vaso, que probablemente Scammon era un zoólogo y un experto en anatomía, así que probablemente tenía una buena idea de cómo delinear o delimitar el vaso de su hijo. Así que justamente estos centros de graduación, si se quiere, de los linfocitos B, adquieren justamente un gran tamaño, ¿sí?, durante buena parte de la niñez y la infancia, ¿sí? Y ya justamente con la madurez inmunológica, ¿sí?, todos estos habitualmente se retrogradan, ¿sí? Las amígdalas no son tan grandes, el vaso habitualmente no se palpa en un adulto, se palpa apenas la punta o es muy difícil de palpar, cosa que en un niño sí es algo común de hacer en el examen físico, en la palpación de vasos, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces este es Scammon hace 100 años atrás, y estos son algunos de los gráficos que ya se conocen. Nos adelantamos ahora 100 años en tiempo, o mucho menos, obviamente, porque estos son conceptos que también han sido desarrollados probablemente ya bien delineados hace 50 años, ¿sí? No mucho tiempo después de Scammon. Él murió en la década del 50, así que probablemente ya debe haber visto antes de su muerte algún paper de fisiología fundamentando sus hallazgos, ¿sí? Así que vamos a hablar sobre lo que es la velocidad de crecimiento. Y vamos a empezar con el gráfico de la derecha, ¿sí? No hay mucho más de lo que ya hemos dicho que no hemos aclarado hasta este punto. Sí está dividida en lo que son las distintas fases de crecimiento, ¿sí? La fase postnatal inmediata o primera infancia, ¿sí?, la infancia tardía o segunda infancia, la fase de adolescencia o pubertad, la fase adulta, ¿sí?, y luego la fase de senectud, envejecimiento, donde justamente es lo que no puso Scammon en su gráfica, ¿de acuerdo? Y acá no solamente tomamos un sujeto, nuevamente la mayoría de estos
ploteos de crecimiento y desarrollo están basados en miles de sujetos. Y acá, con la diferencia de Scammon, hay una gran diferencia, ¿sí? Tenemos una división entre los sujetos de sexo masculino y de sexo femenino. Bien, entonces, ¿qué es lo que agrega esta gráfica de lo que no hemos dicho con las curvas de Mr. Scammon? ¿Qué otras interpretaciones podemos hacer acá? La diferencia respecto a... Bien, ¿qué diferencia tenemos con respecto al sexo masculino y femenino? ¿Qué es lo más evidente? Que los periodos donde se incrementa la velocidad de crecimiento van a ser en distintas etapas de la vida. Bien, habitualmente en la infancia tardía, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Sí? Traten de evocar a ustedes mismos en la escuela primaria. Vamos, no fue hace tanto. ¿Qué es lo que muestra ahí? De jardín de infantes a el cuarto grado, tercer grado. Habitualmente, ¿quiénes son los más grandes del curso? Los varones. Sí, exactamente. Habitualmente en lo que es el concepto de masa corporal total, pero también habitualmente, insisto, siempre en toda estadística tenemos outliers. Seguramente que alguna recordará una compañera muy, 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 muy alta en el segundo grado. Sí, está bien. Pero haciendo lo que son las curvas de distribución gaussiana, ¿sí? La enorme mayoría de este crecimiento somático en la infancia tardía es algo mucho más desarrollado en varones y en mujeres. Luego las mujeres se toman venganza porque entran a la fase puberal y ¿qué pasa ahí? Ahí tienen un crecimiento más acelerado. Claro, quedamos todos como unos nabos a partir del quinto o sexto grado, jugando a giladas, y las mujeres se desarrollan ya prácticamente. Etapa muy graciosa y vergonzosa para nosotros. Pero sí, claro, exactamente. El brote puberal es mucho más prematuro en mujeres, y esto probablemente explique su superior inteligencia, ¿sí? Demostrándolo desde esa etapa y hasta el resto de la vida. Pero claro, es mucho más anticipado el crecimiento, ¿sí? Del sexo femenino, teniendo su brote puberal adelantado, ¿sí? Y hay un poco lo que es en cuanto al desarrollo de masa corporal, se invierte la proporción, haciendo que esto sea mucho más en el sexo femenino que en el masculino, ¿sí? Y luego, ¿sí? Ya también como una última etapa de crecimiento, los varones entramos finalmente en la fase adolescente. Se postula que dura incluso hasta los 50 años en muchos casos. Y la ganancia, ¿sí? De masa esquelética ósea y desarrollo de masa corporal también habitualmente, estadísticamente, en la mayoría de las distribuciones de población, el hombre termina durante el fin de la fase adolescente y el resto de la fase adulta, teniendo en general una mayor masa corporal que el sexo femenino. Luego de la fase de senectud, comenzamos así que esto es algo que volvemos a ver, ¿sí? Bien, esta gráfica que demuestra que... Sí. Perdón que lo interrumpa, se cortó recién, no escuchamos qué dijo. Bien, ¿me escuchan ahí? Me apareció un cartel de mi conexión inestable. Lo que quería agregar es que como justamente la senectud o el envejecimiento, y lo que vamos a hablar la semana que viene más en detalle, cómo comenzamos justamente a
perder justamente la masa corporal y nos comenzamos a encoger, haciendo que un poco el sentido poético, que lo único que agregué, que debe haber sido la parte no se escuchó, que los extremos de la vida se parecen bastante. Pasando al gráfico de la izquierda, ¿qué es lo que mostramos acá? Perdón. Son las curvas de velocidad de crecimiento medidas en centímetro por año que crecen los hombres y mujeres. Bien, exactamente. Entonces, básicamente, invierte, ¿sí? esta primera curva exponencial, ¿sí? Al revés. ¿Por qué? Porque comenzamos a una mayor cantidad de centímetros por año adquiridos a medida que vamos creciendo. Esto se va ralentizando, ¿sí? Los periodos de este gran crecimiento, ¿sí? Se caracterizan por tener valores altos de centímetros por año. Los más altos que vamos a tener, ¿sí? Tomando en cuenta esta medida en función de tiempo, van a ser, sin dudas, durante el primer año de vida, ¿sí? Para que tengan más o menos cierta medida. Un bebé nacido a término está midiendo entre 46 y 50 centímetros de largo, y para cuando llega el año ya está midiendo unos 90 centímetros, ¿sí? Así que es algo como para tener en cuenta. Este tipo de crecimiento no se detiene, ¿sí? Ya que podemos ver que en la infancia crecemos más o menos entre unos 5 a 10 centímetros por año, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Bien. Esto se mantiene constante como buena parte de lo que ya estuvimos debatiendo acá en cuanto a crecimiento somático, hasta que justamente tenemos el brote puberal. Y fíjense que las curvas bien hacen notar este desfasamiento que hay entre el brote puberal más precoz que tenemos en las niñas y los niños, como tenemos que esperar un poco más, ¿sí? Termina nuestra pubertad, ¿sí? Y abruptamente cae justamente la proporción de centímetros ganados al año hasta llegar a 0, ¿sí? Así que a partir del fin de la pubertad ya no tenemos más ganancia de crecimiento en niños, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué fisiológicamente en todo esto? Vamos a simplemente mencionar solo por mencionar conceptos. ¿Cuáles van a ser entonces los participantes necesarios para que esto se dé, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico? ¿Qué hormona va a ser una de las principales responsables para que todo esto que estuvimos hablando se dé? La hormona de crecimiento. Bien, perfecto. Entonces, ¿en qué momentos de la vida se secreta la hormona de crecimiento? Fundamentalmente en lo que es el periodo postnatal, en los primeros 2 años, es como el mayor índice de secreción. Después va a ir acompañada en el periodo prepuberal, pero ya con otras hormonas como los estrógenos, y eso que también promueven crecimiento. Bien. ¿Y luego? Yo sé que en sí la hormona de crecimiento va también por medio de la vía de unión a su receptor, va a generar lo que son factores de crecimiento similares a insulina, y esos también van a ser como los principales actores. Antes de entrar a eso, está muy bien lo que decís. Antes de entrar a eso, el concepto que tiene que tener es la hormona de crecimiento es secretada durante toda la vida, ¿sí?
y esto es importante, que las hormonas que vamos a ver van a tener, ¿sí?, comportamiento cíclico, ¿sí? Entonces, no va a tener una secreción constante, pero sí, como Isaac recién mencionaba, va a tener ciclos en donde va a tener una mayor liberación, una mayor acción sobre los órganos diana o blanco para justamente cumplir el propósito que necesita cumplir. Pero es una hormona que, como habrán leído o van a leer, o eventualmente deberían leer, es una hormona que tiene efectos profundos en todo lo que es la síntesis de los nutrientes básicos, es decir, sobre las proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿sí? La secreción de la hormona de crecimiento no solamente va por ciclos durante las etapas de crecimiento del ser humano, sino que también tiene un patrón pulsátil durante el día, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos en donde mayor presencia de hormona de crecimiento podemos encontrar en nuestro torrente sanguíneo? En las horas de sueño, Exactamente, ¿sí? Entonces la hora del sueño. La mayoría de los chicos, los niños, fisiológicamente experimentan estas ráfagas de hormona de crecimiento a lo largo del día, y es cuando se acrecenta más, van a ser en las primeras horas de sueño, ¿sí? En el caso de un adulto, por ejemplo, se producen ráfagas de cientos de pulsos de secreción por hormona de hormona de crecimiento, bien digo, y con la inducción del sueño, esto puede llegar a ser más del 70% de la secreción total diaria, ¿sí? Esto alcanza justamente niveles plasmáticos 100 veces superiores, ¿sí?, durante la descarga de secreción. Y esto es muy importante cuando queremos ser lo que somos puericultores, si se quieren, o profesionales de la salud dedicadas al crecimiento y desarrollo del niño, como tenemos que poner un hincapié muy profundo en que los periodos de sueño de un niño son muy, pero muy importantes, ¿sí? Y como justamente cosas que pueden llegar a antagonizar estos ciclos de sueño, como es justamente el estrés. Justamente uno de los primeros estudios, ¿sí?, en cohortes grandes sobre efectos de las guerras mundiales en los niños, es justamente cómo su crecimiento estaba completamente frenado o ralentizado en los lugares en donde las grandes guerras de las primeras décadas del siglo XX estaban justamente desarrollándose, ¿sí? Así que esto justamente como habla sobre qué antagonistas podemos llegar a encontrar a la hormona de crecimiento y cómo justamente uno de sus momentos más relevantes de secreción se puede llegar a ver mucho más menoscabada si estamos interrumpiendo constantemente el sueño. ¿Sí? Sí. ¿La secreción de GH también puede aumentar con la actividad física? Bien, es una muy buena pregunta, ¿sí? Justamente el patrón de los pulsos, ¿sí?, también justamente están estimuladas con un aumento en proteínas en la dieta, paradójicamente también periodos cortos intermedios de ayuno, ¿sí? Es decir, que también está bueno tomar periodos intermedios de ayuno durante el crecimiento de los niños, y sobre todo el ejercicio. Se produce más hormona de crecimiento por un aumento de la frecuencia, ¿sí? Entonces, más que estimular una secreción sostenida de hormona de crecimiento, lo que hace justamente esto que acabo de mencionar son aumentar los picos, ¿sí? Aumentamos la frecuencia de liberación y de pico por las células somatótropas, que ¿dónde van a estar ubicadas? En la hipófisis. Más bien, más específicamente. La adenohipófisis.
En la adenohipófisis, ¿sí? O hipófisis anterior. Perfecto, muy bien. Siempre hay que tener en cuenta que las hormonas hipofisiarias, ¿sí? Tienen habitualmente un ciclo de regulación que viene desde el hipotálamo, ¿sí? Que es esta área muy importante del sistema nervioso central que se denomina como región neuroendocrina con neuronas analizadas, donde específicamente para la función de la hormona de crecimiento, desde el núcleo arcuato, va a ser la secreción de la hormona liberadora de crecimiento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esta hormona, así como también tenemos que tener en cuenta la somatostatina, que también es secretada por el hipotálamo y actúa sobre las células somatótrofas para inhibir la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? Así que es muy importante tener en cuenta elementos que van a estar conformando el eje regulador, ¿sí? Aquello que inhibe y aquello que estimula, ¿sí? ¿Cómo va a ser la acción fundamental de la hormona de crecimiento? ¿Sí? Si en distintos lugares, como el tejido adiposo, el hueso, el músculo, el hígado, ¿cómo va a actuar fundamentalmente? ¿Cómo es la mediación de los efectos de la hormona de crecimiento? Mediante receptores extracelulares, o sea, de superficie membrana. No sé si a eso se refiere. Bien, entonces vamos a tener el efecto directamente sobre esta misma hormona con el receptor de la hormona de crecimiento, ¿sí? Así que todo esto lo tienen que estar preparados para escribir bien el receptor. Y la manera de mediación indirecta, ¿a través de quién sería? A través de esos factores similares a insulina. Bien, también llamadas en general como Las IGF. otro nombre. Somatomedinas. Las somatosmedinas, ¿sí? En general, son varios los factores de crecimiento relacionado a la insulina o insulin-like, ¿sí? La IGF-1, ¿sí? Es la más importante, ¿sí? También se conoce como la somatomedina C, ¿sí? Y también tiene que estar listo para decir cómo justamente funcionan los receptores de las somatomedinas. Habitualmente están todas asociadas a tirosinquinasa, ¿sí? Bien, efectos entonces que la hormona de crecimiento va a tener que promueva justamente el crecimiento. Las principales, ¿cuáles son? Promueve síntesis de proteínas, síntesis de ARNs mensajeros para síntesis de proteínas. Bien. También va a promover mayor absorción de aminoácidos para la síntesis justamente de proteínas. Bien. Y creo que tiene un factor... Sí. ¿Quién más quiere hablar? ¿La escuchamos? No, perdón, lo interrumpí, pero pensé que había terminado. No, decía de la liposis. No, está bien. Bien, perfecto. Todas estas acciones combinadas sobre la mayoría de los que son los nutrientes básicos, ¿cómo se llama todo esto? ¿Cómo es este efecto específicamente? ¿Anabólico? Exactamente, una hormona anabólica, ¿sí? ¿Qué otra hormona anabólica existe que también se secreta durante toda la vida, ¿sí? Que está prácticamente con órganos diana en todo el organismo. ¿Insulina? Bien. ¿Hay algún nexo, hay alguna conexión entre la insulina y la hormona de crecimiento? ¿Puede ser la similitud de los receptores? Puede ser, está muy bien, tiene una gran similitud los receptores, así que en algo va por ahí. Básicamente esto hace que la mayoría de las acciones que van a desencadenar sus receptores justamente es a través de la autofosforilación, que muchas veces es el mecanismo que sigue esto, ¿sí? Pero más bien sobre los efectos que promueven las hormonas
tanto insulina como hormona de crecimiento. Una pregunta más específica. Entre los hidratos de carbono, ¿las dos hormonas tienen efectos similares? Va a promover como que tanto la insulina como el efecto de la GH, la utilización de lo que son los metabolitos hidrocarbonados. ¿Qué es lo que hace? Sí, como que a nivel, en realidad, creo que en el teórico Kremer decía que a nivel de los músculos, por ejemplo, va a promover en realidad lo que es el uso no de carbohidratos ni la absorción de los mismos. Y, por ejemplo, a nivel del hígado va a promover lo que es la síntesis de glucosa para secretarla, para que los demás órganos la usen. Entonces genera como esta mayor utilización, al igual que la insulina, de glucosa en general. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace con la glucosa la insulina y qué es lo que hace con la glucosa la hormona de crecimiento? Para que quede claro. Hace que la usen, no sé. La insulina justamente, ¿sí? Es una hormona que, como, no sé si ya han hablado de la insulina en los teóricos, pero ya muchos al menos tienen una idea de cómo funciona, pero lo que hace la insulina es toma la glucosa libre circulante, ¿sí? Y la hace ingresar a las células, ¿sí? La hormona de crecimiento tiene justamente un efecto contrario, ¿eh? Disminuye justamente la utilización de glucosa a través de los tejidos, tales como son el músculo y el tejido adiposo, ¿eh? Y promueve justamente una mayor disponibilidad plasmática de la glucosa. Esto se conoce como el efecto diabetogénico, de la hormona de crecimiento. ¿Saben quién lo describió? Esto fue descrito en la década del 30 y 40 por Hussey, ¿sí? Un fisiólogo argentino que justamente en 1947 le dan el premio Nobel por describir los efectos diabetogénicos de una hormona de la adenohipófisis, que luego, antes de que él la describiera, se conoció que era la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, como consecuencia de estos efectos metabólicos, la hormona de crecimiento contribuye a que aumente justamente los niveles de insulina en sangre. Como vamos a ver en uno de los conceptos más adelante, hay un estado de relativamente una resistencia a la insulina, esto muy entre comillas, durante todas las etapas de crecimiento activo, o al menos en todas las etapas en donde la secreción de la hormona de crecimiento es algo predominante, ¿sí? Así que esto es algo que no solamente lo hace con los hidratos de carbono, sino que también en el tejido adiposo. Puede causar un aumento de la glucosa en sangre o de la concentración de la glucosa en sangre, tanto cuando tenemos un déficit de la insulina o cuando tenemos una resistencia verdadera a ciertos tejidos a la insulina para que más glucosa esté disponible en el torrente sanguíneo, ¿sí? Eso, por un lado, entonces, cómo promueve con efecto los hidratos de carbono. Como ya habías mencionado, Isaac, es algo que bien establecido, que la hormona de crecimiento produce una síntesis proteica, promueve justamente el crecimiento de órganos, y obviamente, relacionado a lo que venimos hablando, es cómo el efecto más profundo, ¿sí? Más notable, es justamente la habilidad para aumentar el crecimiento lineal, ¿sí? Y básicamente acá actúan lo que se llaman las somatomedinas, para que hagan la alteración más profunda y los cambios sobre las epífisis, que es donde justamente están los cartílagos de crecimiento, para estimular la síntesis de ADN, ARN, síntesis proteica. Esto produce el ensanchamiento de las placas epifisarias, ¿sí? Y promueve los focos de
osificación, más específicamente en la pubertad, ¿sí? Así que todo lo que no pudo tener Lionel Messi en su fase de crecimiento exponencial, justamente es por un déficit. Bueno, tratado con esto, obviamente cuando se produce ya, o se alcanzan las últimas etapas del cierre epifisario, la proyección de crecimiento lineal final es menor a la esperada, pero mucho más de lo que se puede llegar a tener con un déficit de hormona de crecimiento. A veces no hay déficit de hormona de crecimiento, sino hay también déficit de somatomedinas, que van a actuar siendo estimulados por la hormona de crecimiento. Cuando no tenemos la tribu PIC, no tener somatomedinas, no hay justamente una acción específica de la hormona de crecimiento en las epífisis óseas, ¿sí? Bueno, de cómo funciona la hormona de crecimiento. En el punto 3, entonces ya podemos trazar ciertos conceptos relacionados a, bueno, desde ya como los aminoácidos en la dieta, puntualmente por qué aminoácidos específicamente para la insulina y la hormona de crecimiento. Bien, ahí hago la pregunta. Entonces, en el gráfico que propone el práctico, ¿sí? Tenemos especialmente el aporte de los aminoácidos en la dieta, ¿sí? Y específicamente cómo esto estimula hacia la insulina o también en este caso hacia la hormona de crecimiento. ¿Por qué específicamente los aminoácidos de la dieta? Estos son justamente polipéptidos, ¿sí? Son cadenas de varios aminoácidos, ¿sí? Justamente como se llama, estos son los péptidos, entonces por eso, exactamente, son la síntesis proteica, la síntesis más específicamente de este tipo de hormonas como la insulina y la hormona de crecimiento, ambas muy parecidas y con un número muy parecido de aminoácidos que se necesitan para la dieta, ¿sí? Y luego habla sobre la hormona tiroidea, ¿sí? ¿Qué tipo de influencia tiene la hormona tiroidea sobre el crecimiento lineal? Perdón. La hormona tiroidea probablemente es la hormona más importante después de la hormona de crecimiento, que justamente va a estar en la estimulación del crecimiento, ¿sí? Y tiene justamente una función muy importante en lo que es el remodelado tisular y el mantenimiento de la tasa metabólica basal. Y fundamentalmente esto en periodos de más ávido crecimiento en las etapas o en los grupos etarios que ya describimos, es donde justamente tiene mayor actividad. Tenemos una enfermedad que justamente es el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Una falla en la regulación del ciclo, ¿sí? Donde tenemos demasiada hormona tiroideo estimulante que justamente interfiere con la secreción de lo que llegamos a tener esto en un bebé recién nacido. Son bebés que justamente no crecen, tienen un desarrollo muy, muy ralentizado, y esto es algo que justamente quizá en todo recién nacido, ¿sí? En todo recién nacido, en las primeras 48 horas, absolutamente a todos los que nacen, prácticamente en todo el mundo, ciertamente en Argentina, se hace un dosaje de, bueno, varios hormona tiroideo estimulantes, ¿sí? Así que es muy determinante, ¿sí? La acción de la hormona tiroidea. Y
junto con la insulina y la hormona de crecimiento, como pone acá, hacen justamente a lo que es el impulso anabólico, si se quiere, para la regulación metabólica y el mantenimiento de crecimiento y función, ¿sí? Así que, como para tener en cuenta qué tipo de componentes van a estar relacionados en el desarrollo somático de un humano. Bueno, entre que se me corta internet y están un poco callados, por ahí sospecho que no hay demasiadas dudas. No sé si hay alguna pregunta dirigida específicamente hacia esto. Bueno, entonces continuamos con el punto 4, ¿sí? Donde vamos a hablar sobre específicamente funciones que van a ramificar más allá de la acción de la hormona de crecimiento, que como dije, esto es algo que se mantiene durante, ¿sí? Donde van a comer de manera más determinada. También muy relacionadas con lo que es el... Entonces, sí, ahí vi que se trabó. Bueno, por eso mismo apago la cámara. En resumen, lo que estaba ya poniendo la introducción a la temática de las hormonas sexuales, ¿sí? O los esteroides sexuales, la importancia para el crecimiento justamente es cómo estos efectos que van a tener se producen, ya sea si vemos el déficit o el exceso de esto, ¿sí? Pero ya una diferenciación, y esto se va a ver más específicamente en la fisiología de la reproducción humana, ¿sí? Y cómo es la regulación de estos componentes específicamente en la pubertad van a aportar al crecimiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos un gráfico que relaciona, todos estos son gráficos de estudios experimentales y en ratas que saca la doctora Kremer, pero bueno, un poco hacia lo que son los conceptos de los picos hormonales y a los cambios que vamos a tener específicamente. Bueno, en el gráfico a la izquierda relaciona justamente el crecimiento de qué específicamente. Si bien habla del desarrollo de mamas, qué es lo que más específicamente muestra el gráfico y los microfotogramas, ¿sí? De cortes microscópicos, qué es lo que estamos viendo ahí. No sé si se trabó de nuevo o se escucha bien. Las glándulas, exactamente, ¿sí? No solamente vamos a tener las glándulas, sino que vamos a tener, ¿sí? Los conductos lactótropos, que justamente van a dar eventualmente a luz, ¿sí? Al desarrollo de las glándulas. ¿Cómo es justamente las características de el desarrollo mamario durante la pubertad? ¿Sí? ¿Qué es lo que justamente determina o con qué es lo que justamente comienza, ¿sí? La diferenciación en este punto, más específicamente desarrollo mamario? Bueno, también vamos a tener justamente la activación del eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Que justamente va a conducir, como bien puso Mía en el chat,
va a producir específicamente en los ovarios de lo que es el pico estrogénico. Y eso lo pueden ver justamente al fondo bien abajo del gráfico de la izquierda. Va a tomar a hacer efecto, y específicamente el desarrollo mamario, que es lo primero que comienza a observarse. Que lo vamos a ver, vamos a hacer trampa y vamos al siguiente punto y se ve acá. Profe, O podemos hacer... ¿Sería a la aparición del botón mamario? Claro, exactamente, el botón mamario. Muy bien, Cecilia, vos también que lo pusiste, ¿sí? Y que lo escribiste. Podemos ir haciendo un poco una relación entre uno y otro. Es bastante fluido esto, básicamente habla de lo mismo. Entonces, exactamente, ¿sí? El botón mamario es el primer signo destacable y evidenciable u objetivable del comienzo de la pubertad en las niñas, ¿sí? Entonces, cuando ya podemos ver el desarrollo del botón mamario es porque ya tenemos establecido el pico de estrógeno, que es lo que justamente tiene este efecto físico, y comienza justamente a desarrollarse los primeros esbozos, ¿sí?, de glándula lactótropa o glándula mamaria. ¿De acuerdo? Bien, y esto se mantiene prácticamente estable durante toda la pubertad, ¿sí? Justamente durante estos picos, ¿sí? Cuando aparece esto, ¿sí?, habitualmente comienza 1 o 2 años después, típicamente la primera menses o primera menstruación, el primer ciclo menstrual, esto se conoce como la menarca. Y comienza justamente la fase de crecimiento rápido también en este punto, ¿sí? Bien, ¿con qué entonces hormonas vamos a relacionar, bueno, toda esta fase que acabamos de decir, ¿sí? Vamos a tener durante la pubertad mucho mayor presencia de picos de estimulación de la folículo estimulante, ¿sí?, en esta fase, y cuando termina la pubertad, vamos a tener en este punto, ¿sí?, el pico de lo que es el estrógeno y la folículo estimulante. Cuando comienza justamente la menarca, comienza lo que se define como el periodo reproductivo, si se quiere, ¿sí?, durante buena parte de la fase de cambio de la pubertad, pero justamente cuando comienza la alternancia cíclica, en donde va a predominar justamente la hormona luteinizante sobre la FSH, y comienza justamente a tomar forma, ¿sí?, la secreción cíclica de la otra hormona importante en la reproducción femenina, que es la progesterona, ¿sí? La alternancia de los ciclos de progesterona, que se va haciendo en picos y valles, justamente obedece a la estimulación de la progesterona secretada principalmente por el cuerpo lúteo, con el objetivo, ¿sí?, de preparar al órgano reproductivo femenino para la embriogénesis, ¿sí? Cuando no hay embriogénesis, esto justamente culmina en la fase del ciclo menstrual, ¿sí?, con el desprendimiento, ¿sí?, de el endometrio especializado y una disminución brusca de lo que es el pico de progesterona, nuevamente volviendo a la fase latente de secreción de estrógeno, ¿sí? Esto es básicamente lo que hace que suceda. Cuando comienza los grandes picos de progesterona, vamos a tener ya el desarrollo de los lobulillos, ¿sí?, y la expresión de distintos factores genéticos de crecimiento que van a estar configurados para la eventual función de estas glándulas, que van a ser justamente la producción de leche, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar la producción de leche? Cuando sí
comienza a haber embriogénesis dando lugar al embarazo, donde acá justamente comienza a actuar la prolactina, que va a tener en situaciones donde no vamos a tener embriogénesis o embarazo, la prolactina, ¿sí?, hace un escalón diferenciándose de la pubertad al ciclo reproductivo. Pero su mayor pico justamente lo hace durante todo el embarazo, incrementando aún más en los últimos trimestres de este periodo, ¿sí? Y también manteniéndose en niveles latentes durante el puerperio, es decir, cuando ya nace el niño, tenemos la finalización del embarazo y tenemos ya la producción justamente establecida de leche, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede justamente a lo que es este gráfico que básicamente habla sobre la inhibición del estradiol, ¿sí?, o el estrógeno, cómo vamos a tener el gran cambio, y esto es lo que sería, si quiere, dirigido a cuando querríamos escucharlo a ustedes hablando sobre cómo se alternan, ¿sí?, las hormonas sexuales más importantes en la mujer durante la fase de niñez, pubertad y el comienzo de el periodo de reproducción adulta. Si no hay embarazo, ¿la prolactina tiene alguna función? Sí, la tiene, pero no vamos a entrar ahí. No solamente actúa en caso de embriogénesis. Siempre tenemos una secreción latente de prolactina. Es comparablemente muy baja los niveles de prolactina cuando tenemos justamente embriogénesis, pero sí, siempre hay una secreción latente de prolactina. Es tema de otro, no sé si lo van a ver específicamente un práctico, pero sí es definitivamente algo que es para desarrollar, porque justamente tiene una relación muy importante con la dopamina, ¿sí? Prácticamente son uno de los controladores de su secreción e inhibición, pero sí, normalmente siempre hay niveles de prolactina, tanto en la mujer y el hombre. Por más que no exista un organismo embarazado, siempre vamos a tener prolactina presente tanto en hombres como en mujeres. Bien, entonces, sí. A mí me quedó una duda justamente de eso. ¿Cómo actúa la prolactina en el hombre? Insisto, claro, tiene más justamente parte de lo que es el ciclo de retroalimentación corto, por eso no quería entrar demasiado en el tema, pero justamente tiene una acción importante en el ciclo de retroalimentación corto con la dopamina, ¿sí? No hay una función específica sobre el mecanismo lactótropo, es decir, de producción de leche en el hombre. También hay algún desarrollo de tejido lobulillar pobremente diferenciado en el hombre, así que si hacemos un corte histológico de lo que es la región mamaria del hombre, hay una presencia mínima y no funcional de algún desarrollo de la glándula en este nivel, ¿sí? Justamente por los pobres niveles de no solamente prolactina, sino que también justamente qué es lo que hace, y acá está la respuesta también a tu pregunta, qué es lo que hace que justamente tengamos un verdadero desarrollo de el sistema lobulillar y canalicular, justamente la combinación de estrógeno con progesterona, ¿sí? La prolactina por sí sola no hace absolutamente nada y por eso no hay un estímulo lactropo en el hombre, ¿sí? O al menos en el organismo que no o carece de efecto completamente secretor de las hormonas de estrógeno y progesterona. Entonces lo importante que tienen que tener en cuenta es cómo son los niveles de estimulación de liberadores de hormonas sexuales, ¿sí? Como en la parte de la niñez, básicamente desde el nacimiento hasta la pubertad, como la folícula estimulante está mucho más promovida que la hormona luteinizante, ¿sí? Que es un poco ese ciclito que ven ahí en el gráfico a la derecha.
y vemos un punto, ¿sí?, en donde la hormona luteinizante toma el control durante el inicio del ciclo menstrual, pero previo a esto hay un pico importante de estrógeno, que es lo que justamente está asociado a el inicio temprano de la pubertad de la mujer y al desarrollo de los denominados caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y acá justamente tenemos como está descrita la telarca en estos gráficos que justamente Tanner ha sido contemporáneo a Scanlon, ¿sí? La personalidad de la cual hablábamos al comienzo, en lo que son los próceres o los impulsores de el crecimiento, el estudio del crecimiento y desarrollo, ¿sí? Tanner desarrolla esto durante la década del 40 y del 50, ¿sí? ¿Cómo se describen los cambios? Y esto es el Tanner solamente del sexo femenino. También hay Tanner de sexo masculino. Si encuentro cuando terminemos un gráfico lo podemos repasar también. Pero básicamente habla sobre cómo tenemos la etapa 1, donde no tenemos tejido mamario glandular palpable, ¿sí? Y ya en el estadio 2 tenemos justamente el famoso botón mamario que ya han mencionado, ¿sí?, bien por debajo, ¿sí?, de la areola, que justamente podemos llegar a palpar este botón, ¿sí? Y es siempre ante una pregunta, la respuesta es: este es el primer signo del inicio de la pubertad en mujeres. El estadio 3 es cuando el tejido mamario, ¿sí?, lo que es en sí la mama, ya es palpable por fuera de la areola, no hay típicamente un gran desarrollo de la areola. En el estadio 4 es cuando justamente tenemos una areola elevada y ya palpable, o sea que ya forma justamente bien diferenciado el pezón, la areola y justamente el resto del tejido mamario. Y el estadio 5, cuando ya se forma el contorno mamario, habitualmente hay mayor pigmentación areolar, se desarrollan las papilas, y en algunos casos se nota mucho más lo que es la protrusión de pezón, ¿sí? Lo que es las escalas del desarrollo de el pelo púbico, ¿sí? Si bien el gráfico demuestra cómo sería la pubarquia femenina, la pubarquia tanto masculina como femenina no hace diferenciación, ¿sí? O sea que básicamente habla sobre la presencia de lo que es el vello púbico en las áreas que corresponden tanto para el hombre como para la mujer, son exactamente las mismas, ¿sí? Lo que es la escala de vello púbico, ¿sí? Y el Tanner masculino justamente habla sobre el desarrollo de la escala genital, ¿sí? Así como dijimos que el desarrollo del botón mamario, cuando aparece, dijimos que es el primer signo del inicio puberal en la mujer. ¿Cuál es el primer signo del desarrollo puberal en el hombre? El aumento del tamaño del testículo. Exactamente, ¿sí? Por eso es algo también hasta mucho más subrepticio tratar de establecer. Los pediatras de antes tenían como esta especie de rosarios hechos de pelotitas de madera de distintos tamaños. Esto se llamaba como un orquidómetro. Estableciendo o estimando, mejor dicho, una cantidad teórica de mililitros, ¿sí? Los testículos se miden en mililitros, como para establecer que si ya superaban cierta cantidad de mililitros, si quieren saberlo y se desesperan por saber, es cuando ya superan los 4 mililitros, el estadio ya de puberal, ¿sí? Aproximadamente 2,5 centímetros, más o menos.
bueno, y cada uno de estos estadios, ¿sí? Hacen referencia a no solamente el tamaño de los testículos, sino también las características de la piel escrotal, que básicamente la piel escrotal se va afinando, ¿sí? Escroto durante la niñez es una piel muy gruesa, ¿sí? Es bastante, bastante gruesa. Y ahí tiene como más contenido de líquido y apenas no se puede palpar justamente el testículo, ¿sí? Con el desarrollo puberal, la piel del escroto se va haciendo mucho más fina, hay una mayor adopción de forma de bolsa, que justamente está bien pegada justamente al pene, el escroto en un momento, y al ir afinándose va justamente recibiendo los testículos, aumentando tamaño y haciéndose una piel más fina, y tal como describimos para el estadio Tanner, para la areola, ¿sí? La areola justamente es el genital secundario femenino que se hiperpigmenta, bueno, lo mismo como los labios vaginales externos. Y en el hombre justamente confiere mucha mayor pigmentación el escroto, ¿sí? Entonces ya cuando tenemos un área escrotal hiperpigmentada, con una piel fina y testículos ya de un tamaño que excedan aproximadamente los 4 centímetros, esto ya sería el Tanner número 5 para el varón. Ahora, ya hablamos un poco sobre, muy conceptual y resumidamente, sobre la influencia hormonal en el desarrollo de los estadios de Tanner en la mujer. ¿Cuáles vendrían a ser las hormonas responsables del estadio en el hombre? La testosterona, exactamente. ¿Sí? El andrógeno más importante en el desarrollo, ¿sí? Justamente de los órganos reproductivos sexuales masculinos y los caracteres secundarios masculinos, ¿sí? Tenemos la testosterona y tenemos la dehidrotestosterona. Estos van a ser los responsables para en la pubertad el incremento de masa muscular. Va a estar actuando, influenciando directamente sobre el desarrollo de crecimiento lineal más rápido. ¿Sí? De pene y testículos, justamente. Y justamente lo que también hacen los denominados caracteres sexuales secundarios del varón. O sea, el mayor desarrollo de la masa muscular, la profundización de la voz, ¿sí? Así, teniendo un efecto sobre los cartílagos laringios, haciéndolos más grandes y haciendo que los hombres tengan una voz más profunda. Justamente tomando esto último como ejemplo, los efectos de la testosterona sobre el desarrollo del aparato genital masculino, también podemos ver cómo tiene el efecto sobre, y acá creo que entramos un poco sobre este último, ¿sí? Sobre cómo estos andrógenos, ¿sí? Porque la testosterona es un andrógeno, ¿sí? Es el andrógeno, digamos, más importante, ¿sí? Sobre el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Y así como tenemos tanto como el estradiol y la testosterona, sí vamos a tener justamente otro tipo de marcadores sexuales secundarios, como los andrógenos secretados, no desde ya las glándulas, tanto masculinas como femeninas, sino que también estos son esteroides andrógenos secretados tanto en el hombre y la mujer, porque vienen de la corteza suprarrenal, ¿sí?
esto también lo van a ver justamente en el caso de cuando estudiemos la glándula suprarrenal. Pero este tipo de hormonas también son las responsables en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y por eso en el gráfico de la derecha tienen también un pico, un rol muy importante en lo que se denomina la adrenarca, que va a acompañar al resto de estos conceptos que estuvimos hablando, como puarca, adrenarca, ¿sí? Telarca, ¿sí? Todo esto son la serie de inicios de eventos durante la pubertad, en donde justamente la dehidroepiandrosterona, la más importante, y la androstenediona, van a estar justamente desarrollando también y teniendo su influencia sobre los órganos diana, ¿sí? Estos son hormonas que justamente hacen a lo que se llama la androgenización, ¿sí? Es decir, el desarrollo de ciertos caracteres que van a estar más emparentados con el desarrollo de también caracteres sexuales masculinos. Por eso en ciertas patologías donde puede llegar a haber una hiperplasia o una mayor secreción patológica de dehidroepiandrostenediona, sobre todo en mujeres, esto puede llegar a alterar, ¿sí?, la caracterización sexual secundaria femenina y tornar justamente a una mujer sexuales masculinos secundarios, ¿sí? Por ejemplo, la distribución del vello púbico, ¿sí? La distribución de vello en lugares donde típicamente por caracterización sexual secundaria la mujer no debería tener, ¿sí? Es decir, mayor presencia de vello en la zona facial, mayor presencia de vello en el tronco, el torso, ¿sí? Como para mencionar algunos ejemplos, ¿sí? Así que esto también justamente está relacionado los esteroides sexuales secretados de la corteza suprarrenal, más específicamente la región reticulada, ¿sí? Así que todo a lo que hemos referido con la especialización de las distintas hormonas que van a tener una acción determinante en el crecimiento pre y puberal, ¿sí? Prepuberal y puberal, también están justamente involucradas directamente con el crecimiento lineal y el desarrollo, ¿sí? El crecimiento lineal, ya que muchos de estos, ¿sí?, movilizan los nutrientes que acabamos de describir, y todos tienen lo que se llama un efecto anabólico, ¿sí? Así que piensen en el concepto del anabólico como lo que toman los deportistas para hacer trampa, por ejemplo, que justamente lo que hacen es estimular el crecimiento óseo, estimular el crecimiento muscular, estimular la utilización periférica de muchos nutrientes para no solamente contribuir a esto, sino que también enaltece justamente todo lo que necesitamos poner en funcionamiento durante una actividad física exigente, ¿sí? Entonces, muchos de los anabólicos de los cuales los deportistas, sobre todo los deportistas que actúan en la práctica deportiva de muy alto rendimiento, y creo que uno de los mejores ejemplos que ha dado la historia del dopaje del deporte justamente en el ciclismo, es justamente la utilización de esteroides androgénicos. Lo que más se consumía justamente en los tours de ciclismo más exigentes, justamente la testosterona. Y los que se consiguen, los que se conseguían al menos, probablemente muchos ya no se consiguen más, de forma sintética, son la androstenediona y la dehidroepiandrosterona, ¿sí? La hormona de crecimiento también como un androgénico sintético. Todos estos justamente se utilizan para promover un aumento artificial de la fuerza y masa muscular, con el objetivo final y con el objetivo de promover el rendimiento en estos deportistas, ¿sí? Así que también hay
notan cómo el uso ilícito de estas en este tipo de territorio no hace más que poner a prueba sobre cómo justamente estas son sustancias, hormonas, químicos que van a actuar sobre la síntesis y la promoción del crecimiento, ¿sí? Así que esto un poco resume, ¿sí?, todo lo que estuvimos viendo durante las etapas fisiológicas de crecimiento. Y ya como un último ejercicio, acá dejo que tracen su mapa conceptual o red conceptual, ¿sí?, o de la manera que quieran, para justamente describir qué relación tenemos entre esto que ya habíamos dicho sobre cómo la hormona de crecimiento genera esta resistencia fisiológica a la insulina, por los motivos que acabamos de decir, y qué relación podemos si se quiere, insensibilidad a la insulina. Sería bueno ver qué relación podrían llegar a encontrar con los mecanismos que acabamos de obtener con el desarrollo durante la pubertad y cómo esto se puede llegar a profundizar en la adultez, ¿sí? Un ejercicio interesante para que puedan completar una interacción, ¿sí?, sobre, perdón, eso último se debe haber perdido. A lo que estaba yendo es cómo este último ejercicio les puede ayudar a trazar, para que ustedes tengan bien en claro qué interacciones pueden llegar a notar con la hormona de crecimiento y los demás mensajeros o mediadores químicos que van a estar actuando durante el crecimiento. Bueno, muy bien, y creo que acá vamos a dar por terminado esto. Creo que 1 hora y media ha sido más que suficiente. Así que dejamos de compartir ahí la pantalla. Y ahí habilito para que me vean. Y bueno, preguntas que quieran hacer por escrito o pueden usar el micrófono. Los y las escucho, los y las leo. De mi parte no, profe. Muchas gracias. Bueno. No, profe, todo bien. Muchas gracias por la clase. Bueno, me alegro. Me alegro. Sí, creo que lo importante es complementar con toda la bibliografía que se les propone, ¿sí? Y tratar de hacer hincapié en los periodos más importantes de crecimiento, quiénes van a actuar. Es muy importante que agrupen muchos de estos actores, ¿sí?, hormonas que hemos descrito sobre métodos de acción. Por ejemplo, habíamos repasado nombrar solamente sobre que la hormona de crecimiento tiene acciones directas e indirectas, cuando son indirectas a través de quién, qué receptores se van a estimular, y lo más importante que se les pregunta y que se les repasa, y clásico para la comprensión de estas interacciones, es cuáles van a ser los mensajeros utilizados, cuáles van a ser el grupo que van a utilizar intramolecular, intracelularmente, o sea, todo lo referido a las moléculas de señalización de esto, ¿sí? Así que les recomiendo que endocrino sea mucho resumen escrito, ¿sí? Pongan en columnas y tablas cada uno con cuál participa, órganos en donde van a actuar, en ese órgano sobre quién van a actuar, entonces estén listos como para que estos conceptos se evoquen fácilmente, ¿sí? Así que creo que estas hormonas de las que estuvimos hablando son las más interesantes, son las más lindas. Hay mucha patología que pueden explorar brevemente, que les ayuda y que yo un poco les iba tirando para ver si esto también les queda. Y bueno, un poco los estimula para conocer y aprender. Bueno, nos vemos la semana que viene con el punto que nadie desea en la vida, que es el envejecimiento. Nos vemos entonces y que pasen lindo fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Profe, gracias.